Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, doctor Molina? Muy bien, Jorge, gracias por la oportunidad que tenemos siempre de estar aquí en el aire a través de el internet y poder llegar a muchas partes en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Pues este es un programa específico sobre gobierno civil bíblico, una propuesta no hecha por ninguna persona ni por ninguna institución, sino es una propuesta hecha por Dios que está en la Biblia, que si existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Para mí es un placer poder estar con ustedes hoy y poder hablar acerca de gobierno civil bíblico. Y por supuesto, pues hacerlo como una propuesta cristiana para una sociedad que está en crisis en pleno siglo XXI. Bienvenidos todos los que nos ven en directo y bienvenidos los que nos verán en diferido en cualquier momento de la vida, en cualquier momento de la historia. Ojalá que nos pueda ver pronto para que podamos juntos hacer cosas para aplicar este sistema de gobierno de república en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestras empresas y por ende en toda la sociedad. Hoy estaremos hablando del tema que comenzamos la semana pasada. Este mes estaremos hablando acerca de una república cristiana constitucional federal. Una república cristiana constitucional federal. Pero antes de meternos en el tema, pues comentar algunas cosas que están pasando en nuestro país, Colombia, y en Latinoamérica. Lo más cercano en Colombia es que parece que se ha aprobado la reforma tributaria. Hemos luchado para que esta reforma no se lleve a cabo. Hemos luchado para que esta reforma se archive. Hemos luchado para que esta reforma no tenga la relevancia que tiene, el peligro que tiene, el peso que tiene dentro de la sociedad. Y parece que no lo hemos podido lograr porque pues tenemos dentro del gobierno gente, representantes en el Congreso que no representan al pueblo, se representan a ellos mismos, representan un partido y representan una filosofía y una ideología. Pues, como les dije, parece que se ha aprobado la reforma tributaria y pues eso trae algunos dilemas fuertes que nos afectarán a todos. Uno de los puntos más importantes de la reforma tributaria que queda es la cárcel para evasores. O sea, es una obligación de pagar impuestos. Y el que no pague los impuestos, pues va a tener cárcel, según esta propuesta, y se va a perseguir. Van a ser muy supuestamente diligentes para que se cumpla esto. Otra cosa muy triste es el impuesto a la canasta familiar, o sea, el impuesto a los alimentos. Se quería gravar el pan, el bocadillo y algunos alimentos ultraprocesados, pero parece que se sacaron estos alimentos de la lista, pero sí quedaron algunos embutidos, las chocolatinas, salsas, algunos productos de panadería, algunas hortalizas, algunos confitados de azúcar, las gaseosas, tendrán que pagar impuestos por ser bebidas dulces y supuestamente pues la historia detrás de esto es que quieren que la gente tenga salud
y que no engorde, o sea que la gente ya no puede tomar gaseosa con pan porque se engorda. Otra cosa, lo del sector minero, energético también, pues se va a taxar. El impuesto a las iglesias, eso continúa, se sacó de una gran parte, pero parece que las iglesias sí van a tener que pagar impuestos a cualquier cosa que hagan, cualquier ministerio que desarrollen, aparte de lo que se hace en un culto. Bueno, esas son algunas cosas que nos afectan localmente a los colombianos, entre muchas otras que están ahí pendientes y que la gente pues no sabe o no sabemos, pero por seguro que la idea es recoger pues plata, mucho dinero, que este gobierno quiere recoger dinero para cubrir pues todo lo que ha propuesto, todo lo que ha prometido sobre todo, ¿no? Ha prometido dar muchas ayudas, ha prometido dar plata y para poder responder a las promesas que este gobierno hizo, pues tiene que recoger plata. ¿De dónde la recoge este dinero? Pues lo recoge de los taxando, cargando impuestos por todo lugar. Otra cosa que está pasando en Latinoamérica es en Brasil. ¿Te recuerdan que el domingo pasado perdió Bolsonaro y ganó Lula? Entonces, la gente se dio cuenta de que hubo, hubo mucha corrupción en este proceso de elección y los brasileños están en la calle literal, protestando para que se haga el recuento de las elecciones. Y hay muchas argumentaciones, hay muchas cosas que no saben si son verdad o no. La verdad es que la gente en Brasil está en la calle queriendo que no se acepte lo que pasó el domingo en las elecciones. Bueno, si ellos logran que esto se repita o se cuente otra vez y se demuestre la corrupción en Brasil, pues las cosas cambiarían en Brasil y habría que hacer una nueva elección o según lo que digan las estadísticas nuevas, pues continúa el mismo presidente, pero la gente está muy molesta en Brasil de que estas elecciones fueron hechas con mucho fraude, por lo tanto no son legales. Está pasando eso aquí en nuestra Latinoamérica, pero todo como consecuencia de el amor de algunos por el poder y el amor del dinero. Así que, pues con esas pequeñas noticias locales e internacionales, pues entramos a nuestro tema. Estamos hablando de el poder de una república, el poder de una república. Ya hemos definido en un porcentaje alto lo que es una república, es decir, hemos dado la definición muy clara, muy contundente de lo que significa república, que es un gobierno representativo, pero en donde no gana la mayoría que votan, no son los que deciden. En una república, lo que predomina pues es la ley justa, que está por encima de las pasiones populares, que está por encima de las mayorías. Y comenzamos a hablar la semana pasada de que una república tiene un poder y tiene una forma. Esa parte es muy importante que se entienda. La república tiene un poder y una forma, y el poder es interno y la forma es externa, o sea, es el sistema como funciona. Entonces, para que el sistema externo funcione,
o sea, las leyes, cómo se concibe, cómo funciona, cómo se elige, cómo se toman decisiones, cómo se aplica la ley en la República. Para que todo esto funcione, hay que entender el espíritu, o sea, lo que está detrás de la misma ley. Y esa parte es muy importante, porque, pues, he comentado, por ejemplo, lo de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Montesquieu en su libro, él no habla de las leyes como tal, sino del espíritu detrás de la ley, que es mucho más importante que la ley misma. A diferencia de un gobierno donde la ley es la que predomina, la que manda. Entonces, si la ley es injusta, entonces de ahí en adelante todo lo que se haga es injusto, todo lo que se ejecute y se haga cumplir esa ley injusta, pues va a ser un caos. Entonces, hay que mirar es lo que está detrás de la ley, pues el espíritu de la ley. Cuando hablamos entonces del poder y la forma de un gobierno de república, pues entonces aquí estamos refiriendo en primera instancia a que tenemos que mirar cuál es el poder, cuál es la parte interna, qué es lo que le da la fuerza, cuál es el espíritu, qué es lo que inspira, qué es lo que realmente, cuál es el sentido de la república. Pues bien, entonces en ese orden de ideas, estuvimos hablando que parte de la base de una república, pues es, debe estar, de su fundamento, tiene que ser la fe. O sea, la fe, eh, estamos hablando de Dios, de creer un Dios. Una república tiene un Dios, creer en Dios, no cualquier Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué razón? Porque cuando se cree en un Dios, entonces eso califica las ideas, eso permite que no haya confusión, porque cuando se cree en un Dios, es fe en un Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, entonces estaremos hablando de que solamente hay una fuente de autoridad, una fuente de poder que viene de Dios. Pero cuando hay muchos dioses, cuando en una nación hay muchos dioses, cuando en una nación hay muchas fuentes de autoridad y todos proclaman que tienen la verdad, trae mucha confusión a la misma sociedad. Y todo se convierte entonces en relativo. Y cuando todo se convierte en relativo, la ley se convierte en relativa, entonces su aplicación también. Y el resultado de esto es caos. La otra cosa que hablamos de es que es la parte moral. La parte moral dentro de la república es demasiado importante, porque la parte moral es lo que permite que la gente tenga un estilo de vida concordante con su fe. Esa es la parte moral. La parte moral no es algo ficticio. La parte moral no es algo mentiroso. La parte moral es algo real, es el estilo de vida que tienen los ciudadanos como consecuencia de su creencia, de su religión correcta, que es en el Dios verdadero. Otra cosa importante de la República, su parte interna, es la parte de educación. La educación es muy clave dentro del sistema de República porque la educación está centrada no en las ideas humanistas, no en los inventos del mismo hombre por querer iluminar el entendimiento en ninguna manera. Cuando hablamos de educación en la República, estamos hablando que el Estado no tiene el control de la educación. Estamos hablando que en la República no hay un ente de control como lo tiene la democracia, por lo menos en Colombia, con el Ministerio de Educación, quien es quien regula
vigila, supervisa, dice sí, dice no a la educación y que pues el Ministerio de Educación estandariza la educación en una nación y todo el mundo entonces tiene que seguir esa formación académica. Yo escuché a alguien en algún momento que decía que sería muy bueno estandarizar la educación en todo Latinoamérica. Imagínense estandarizar la educación en toda Latinoamérica, sobre todo cuando la educación es una educación humanista y pagana. Pues terrible. Si estamos en crisis ahora, con una educación estandarizada, entonces la situación en Latinoamérica se convertiría en una situación muy, muy horrible, una situación muy complicada. Entonces la educación en la República tiene que ver que no está en manos de un Estado o de un gobierno, sino que la educación está en manos de los padres. Los padres son los que educan a los hijos. Y hemos dicho, y lo ratificamos una y otra vez aquí, que pues detrás de una filosofía de educación, una filosofía de gobierno. Por esa razón es importante que los padres en la República tomen, perdón, tomen el control de la educación. ¿Por qué razón? Porque los padres, al tener su fundamento en Dios, al tener su fundamento en la Biblia, entonces ellos mismos, cuando enseñan, van a enseñar la forma de gobierno cristiana, la forma de gobierno bíblica. Por ende, entonces el sistema que se va a desarrollar en la República, el sistema educacional y el sistema gubernamental, va a ser el bíblico, porque es los padres cristianos educando a sus propios hijos en un estado que de pronto, como el nuestro, rechaza a Dios literal y no quiere eh, someter su obediencia a Dios porque pues consideran que Dios no tiene nada que ver en los asuntos de la vida social. Eso es lamentable. Otra cosa muy importante que es el espíritu de, de la República es la propiedad. Aquí sí es algo muy interesante, ahí tendremos que hablar mucho, pero lo haremos más adelante, más un poquito desglosado. Pero cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de la propiedad privada. Hay una propiedad privada y hay una propiedad común. La propiedad privada, pues, en primera instancia, como hemos enseñado, cada individuo tiene una propiedad privada en sí mismo, que es la conciencia, la cual es la propiedad más sagrada que tiene cada persona y que tiene que cuidarla. En ese orden de ideas, cuando hablamos de propiedad, en una república, el ser humano, el hombre, tiene derecho a tener propiedad. Y la propiedad que tiene depende pues de su trabajo. Si trabaja, ahorra, compra, se multiplica, pues tiene derecho a tener todo lo que quiera como consecuencia del fruto de su trabajo. Y en una república, el gobierno pues está para proteger la propiedad de los ciudadanos, no para robarla. Es la diferencia de la democracia. En la democracia, el gobierno, a través de las leyes, pues planea cómo robar la propiedad privada del individuo. Pues todavía no se ha metido con la conciencia como tal, no directamente, aunque sí hay muchas leyes y hay congresistas que quieren hacer leyes para legislar la conciencia y así controlar al hombre, como este gobierno que tenemos ahora, gobierno de izquierda, que casi que están exigiendo que la gente no esté de acuerdo
que, no esté, que la gente esté de acuerdo con todo lo que ellos proponen. Y estaba hablando ayer precisamente con alguien de Venezuela y me decía que en el gobierno de Venezuela, que es un gobierno déspota, tiránico, comunista al extremo, eh, todos los que son opositores a esa idea de gobierno y pierden en unas elecciones, este gobierno lo que hace es meterlos a la cárcel como presos políticos. Entonces, todos los que han corrido y públicamente han dicho que están en desacuerdo con el gobierno izquierdista, al gobierno izquierdista ganar, entonces los ve como enemigos. La única forma de solucionar este problema es la cárcel o matándolos, asesinándolos. Realmente, el, la izquierda y el comunismo socialista en la historia de las naciones del mundo es la filosofía, el sistema que más muertes han contado en la historia. ¿Por qué? Porque para ellos el que no está de acuerdo con sus ideas es un estorbo. Entonces toca asesinarlo o toca meterlo a la cárcel. Por eso en Cuba se habla de a los opositores, se le llama presos políticos, lo meten por estar en desacuerdo. Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, ahora mismo, y en los otros países democráticos, entre paréntesis, o entre comillas, ¿no? O que se han declarado izquierdistas, estas personas, el gobierno lo que hacen es eh, deshacerse de los opositores para poder cumplir sus objetivos. En Nicaragua, pues la iglesia es opositora a esta forma de gobierno. Por eso, Daniel Ortega ahora está encarnizado en contra de la iglesia. Y en este caso la iglesia católica, no tanto la iglesia evangélica, pero la iglesia católica. Y pues ahí sigue la iglesia evangélica también en el orden de ideas. Entonces, la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? La propiedad privada, como lo dije, es todo lo que yo logro adquirir con el fruto de mi trabajo. Y pues el gobierno está para proteger mi propiedad privada. Entonces, ese es el espíritu de la República. Y cualquier ley que se haga debe ir en concordancia, debe estar filtrada por esa idea. Y cuando está filtrada por esa idea, entonces el escrito, el proyecto debe ir bien delineado de tal forma que la propiedad privada de los ciudadanos esté segura y no tengan temor de que se la roban, como está pasando ahorita en Colombia con la reforma tributaria y pues con todos los intentos y propuestas que este gobierno tiene, que es quitar lo que le corresponde a los ciudadanos, tierras, a través de los impuestos, quitar dinero y pues así limitar y cortar la la libertad de las personas. Entonces la propiedad privada en una república es muy importante tener en cuenta eso, que ninguna ley puede tocar la propiedad privada de los individuos. Otra cosa también muy importante dentro de una república es entender la individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues es entender que cada persona es libre, es autónoma, es exclusiva y tiene derecho a pensar diferente y hacer las cosas diferentes a lo que el Estado supuestamente requiere. Porque en la República el Estado está limitado. El Estado, su poder está delineado. Es decir, no tiene por qué
ingerir en los asuntos individuales y tiene que respetar las ideas, tiene que respetar las iniciativas de los individuos, iniciativas que van en concordancia pues, con la verdad, iniciativas que van en concordancia con el espíritu de la República, y entonces en la República se respeta esas ideas, que son las ideas de prosperidad, la idea de crear cosas nuevas, por supuesto, de los inventos, de un desarrollo que traiga beneficio a la sociedad, no un desarrollo que perjudique y dañe a los individuos. En ninguna manera. En la República se respeta la idea que cada quien es valioso, que cada familia, que cada empresa que un individuo, un ciudadano crea, se debe respetar, porque eso es su idea, es su iniciativa. Entonces, ese principio de individualidad va en contra totalmente de el comunismo socialista, izquierdista, que quiere que todos hagan lo mismo, hablen de la misma forma, se vistan aún de la misma forma y que todo tenga un modelo igual, todos iguales, todos iguales. Pues eso hace perder la creatividad de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios, como Dios nos creó. Entonces hay un diseño y la República en su espíritu pues respeta ese diseño. También en la República hablamos de unidad con unión. Hablamos de la importancia de la unión. Hablamos de la importancia de entender las ideas. Hablamos de la importancia de que para poder hacer cosas juntos, primero tiene que haber claridad en lo que vamos a hacer y que sin unidad no va a haber unión, no va a poder funcionar, no se va a poder hacer nada. Por esa razón, una de las partes básicas es el entrenamiento. Entonces, se entrena a los individuos con el entendimiento correcto de la verdad para que al tener todos el mismo entendimiento, entonces todos luchemos para que se logren los objetivos. Y el entendimiento tiene que ser la idea de libertad, hablando pues de los tres derechos inalienables que Dios ha dado al hombre. Tenemos que tener claridad de lo que es la vida, tenemos que tener claridad de lo que es la propiedad privada y tenemos que tener claridad de lo que es la libertad. Con eso en mente y con esa claridad, entonces se desarrolla cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier tema, cualquier esfuerzo, toda una sociedad unidos para que esto funcione, para que esto marche. Ese es el espíritu de la república, es el poder de la república. Y otra cosa muy importante, demasiado importante, es el autogobierno. Autogobierno. Autogobierno es hacer lo correcto, es obedecer a Dios. Entonces, para que una república funcione, es demasiado importante que cada individuo en libertad se entienda que es libre y es libre para hacer todo lo que agrada a Dios. Es libre para hacer todo lo que trae beneficio a la sociedad. Es autogobierno. Autogobierno no es que yo soy independiente y entonces yo voy a hacer lo que quiera, incluyendo lo malo. No, en ninguna manera. Autogobierno es hacer lo que es correcto. Cuando una persona hace lo que es correcto, entonces se le llama que está siendo autogobernado.
Y la persona hace lo que es correcto ¿en base a qué? Pues en base a la verdad. ¿Cuál verdad? En base a lo que dice la Biblia, en base al sistema político que Dios ha establecido. Yo quiero ponerles a ustedes ahorita, porque estos son los, la parte interna de lo que es una república. Entonces es fe, la base en el fundamento, la fe, la moral, la educación, la propiedad, la individualidad, la unión y el autogobierno. Entonces, antes de entrar a hablar un poco más en las diferencias que tiene una república, una democracia, y antes de hablar de la forma de una república, quiero que escuchen este audio que hice hace un tiempo para poder entender un poco más acerca de república. Escuchemos este audio. Un momento. Se va a escuchar. Mi nombre es Ricardo Molina y esta es mi voz patriota. República Cristiana Constitucional Federal. La propuesta de gobierno de Dios diseñada en el libro La Biblia y la República. Pero para poder comprender en el contexto correcto esta idea revolucionaria real en la sociedad, hay varios aspectos que debemos estudiar de una forma indiscutible, profundizando en las implicaciones históricas y educacionales. En primera instancia es necesario elucidar esta verdad históricamente y que no es un invento humanista para tratar de gobernar una nación. De igual forma, entender el significado de cada palabra. La República, en el diccionario Noa Webster 1820, dice, es un estado en el cual el ejercicio de la soberanía del poder está depositado en representantes elegidos por las personas. Ahora, cuando hablamos del cristianismo, ya es más sencillo entender que se refiere a hacer las cosas de la manera cristiana que marca la Biblia, teniendo como modelo Cristo. Cuando hablamos de una república cristiana constitucional, que es la depositada en la Constitución, como guía para evitar abusos en su aplicación. El punto aquí aclara. Hablamos de una constitución escrita con leyes importantes, con los principios universales que protegen la vida y la libertad. Derechos dados no por una legislación humana, o derechos dados directamente por Dios. Los que legislan, su único trabajo es desarrollar en su política pública que esos derechos sean cumplidos y nada más. En un gobierno traspasa su acción cuando se aprueban leyes injustas, van en contra de la ley justa, la ley de la libertad, y obligan a los ciudadanos a obedecerlas. Estas leyes automáticamente quedan sin valor. Y los ciudadanos tenemos todo el derecho legal de desobedecerlas, por ir en contra, número uno, de la conciencia, dos, de los principios universales naturales, y tres, porque toda ley, en orden de producir un bien a la sociedad, debe ser obedecida voluntariamente, ya que no es una carga obedecerla, sino una herramienta legal de protección. En nuestro contexto político nacional de Latinoamérica y ahora en Colombia, es muy fácil detectar las leyes injustas, ya que son demasiadas las que existen, muchas las que los congresos
No tenemos audio. No tenemos audio. Romanos 9:18 dice, así que no depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, parece que no tenemos audio, dice nuestro director de sonido. En fin, estamos hablando de la República. No se, no se escucha. Muy bien, no hay problema, ahí lo cerramos, esa parte. Y seguimos hablando de República, de cuán importante es entender lo que la Biblia enseña sobre esto. Entonces, ya hablamos de la fe, la moral, la educación, la propiedad, la individualidad, la unión, el autogobierno, que son lo interno. Entonces, según esto que estamos hablando, eh, la forma externa de la República debe fluir de los principios internos dentro del corazón de la gente. El camino a la libertad de una nación entonces comienza en la parte interna del corazón de los individuos y luego se refleja en sus acciones, en todo lo que hacen, en lo que hablan, en lo que dicen, en lo que plasman, en lo que legislan. Ahí siempre ha existido un malentendido en cuanto a lo que es la república y una democracia. La gente piensa que es lo mismo, que república y democracia son iguales, pero no es así, porque usted debe entender que la democracia en ningún momento fue el propósito original de Dios en la Biblia, en ninguna parte. Hay un registro que Dios en su sistema de gobierno quería la democracia. Eso fue algo inventado, se le acredita, según los historiadores, a un intento a los griegos de formar un sistema en donde la sociedad pudiera funcionar de la mejor forma y pudiera crecer y desarrollarse, pero los griegos en su intento fracasaron. Así que la democracia en ningún momento es el plan de Dios. Si ustedes han escuchado de James Madison, que fue el cuarto presidente de los Estados Unidos, entre 1809 y 1817, él dijo, James Madison dijo, las democracias siempre han sido espectáculos de turbulencia y desacuerdos. Siempre se han mostrado incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad y en lo general han sido de corta duración y violentas en sus muertes tenaz. Este es un statement, una frase de un hombre que tiene claridad en cuanto al peligro de una democracia. Porque como ustedes saben, Norteamérica no desarrolló en su forma de gobierno la democracia, desarrolló la república. Y por esa razón es que se hizo una nación fuerte, una nación próspera, una nación poderosa, porque pues tenían la idea correcta, el espíritu correcto de que la república funciona, se desarrolla y crece bajo el temor de Dios. La gente tiene que tener el temor a Dios. Si la gente no tiene el temor a Dios, es muy complicado
desarrollar la idea original de república. Otro personaje, John Adams, primer vicepresidente y segundo presidente de los Estados Unidos en el 1797 y en el 1801. Él dijo, recuerden, la democracia nunca dura mucho. Pronto se desgasta, se agota y se mata a sí misma. Nunca ha habido una democracia que no llegare a cometer suicidio. Estas frases son unas frases muy profundas, complicadas, que sería muy bueno como desglosar, porque si uno no tiene el entendimiento correcto de la idea del gobierno de Dios, entonces uno no va a entender por qué, qué malo tiene la república, por qué la república es convulsionada. Pues la república es convulsionada, digo, la democracia es convulsionada porque en la democracia se hace lo que la mayoría diga. En la democracia no se hace lo que la ley justa diga, sino una mayoría dice, y por ende, cuando se hace lo que una mayoría dice, en este caso, uno más, ya es mayoría, 50 más uno, ya es mayoría, entonces esto causa turbulencia, caos interno, causa desagrado, inconformismo, y el otro 49% pues va a estar muy, muy inconforme con lo que el 51% decidió. Así que estos fundadores y presidentes norteamericanos, que fueron los que ayudaron a desarrollar la idea de república, entienden muy bien el peligro de una democracia. Y por esa razón, pues no la recomiendan e inspiran a los individuos a que pues apliquen la idea correcta de gobierno. Hubo otro hombre llamado Fisher Ames, autor de El lenguaje doméstico para la primera enmienda en el 1791 en los Estados Unidos. Él dijo, una democracia es un volcán que oculta los ardientes materiales de su propia destrucción. Estos producirán una erupción que arrastrará desolación a su paso. La propensión conocida de una democracia es hacia lo licencioso, es decir, a la excesiva permisividad, lo que los ambiciosos piden y lo que los ignorantes creen que es la libertad. Tremenda, tremenda frase de este hombre Fisher Ames, quien entiende cuán peligrosa es la democracia y que en sí misma lo que ella tiene es destrucción. Es una destrucción lenta. Eso es como cuando alguien tiene una herida interna y se desangra poco a poco. Es una muerte lenta, puede demorarse mucho, puede demorarse poco. Por lo regular, las democracias en su convulsión, en su caos, toma tiempo, porque pues se tienen unos mecanismos muy parecidos a la república que impiden que el mal llegue así de repente. Pero es un proceso lento de destrucción. Entonces, pues, democracia y república son totalmente diferentes. Una, la democracia, la base es la gente, la mayoría decide, y en la república, pues, no decide la mayoría. En la república se hace lo que es correcto, la ley justa. Y espero que podamos realmente aplicarla, hay que aplicarla en la vida personal y aplicarla en la familia, en la iglesia, las empresas, para poder, en la educación, para que esto pueda aplicarse en la sociedad. El próximo miércoles estaremos iniciando a hablar de la forma de una república. O sea, la república tiene un poder, unas bases internas demasiado importantes, y luego viene la forma, que es sustentada por estas bases de fundamento. Muchas gracias por acompañarnos hoy lunes,
Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.